niñitos, ¿quieren que les cuente un cuento? ¿Cómo de que no? Ahora se aguantan. Firulais, ya cállate. Firulais, ya cállate. Iniciamos tercera llamada. Recuerdos de mi infancia. Año de 1943. Un día 7 de febrero de 1943 mi madre dio a luz a un niñito que más tarde llevaría el nombre de Salvador, y como apodo el Sope. Año de eventos importantes como el nacimiento del volcán del Paricutín, la apertura del Seguro Social, finalizando la Segunda Guerra Mundial. Año de 1945. Los primeros recuerdos de mi niñez como en la edad de 3 o 4 años los tengo en la colonia Clavería y nuestra casa estaba en la calle de Floresta 5B y que estaba ubicada como a 5 cuadras de la refinería 18 de marzo, la cual fue nacionalizada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas. 1934-1940. La ubicación de la refinería era una bomba de tiempo, la cual en los drenajes de la colonia de alguna manera se filtraba el combustible y se gasificaba haciendo volar las tapas de las alcantarillas. Me llamaba la atención porque era un complejo muy extenso y grandes tanques de metal. En ese tiempo había pocas casas, pero en sí mi hermana y yo disfrutábamos observando la claridad del cielo y en las noches el resplandor que emitían las luciérnagas. Para mí en ese tiempo, fue de gratos recuerdos, como a mis abuelos maternos en el estado de Colima y en el trayecto en tren, de la Ciudad de México a Colima, observaba en cada estación o pueblito, como los vendedores ofrecían sus productos y lo que me llamaba más la atención, eran unos juguetes hechos de una madera como escaleras, boxeadores, vigoritas, carritos, trompos y muchas cosas más que tenían un aroma muy especial, y la vez que me llevó mi abuelo a su rancho, me paré en un hormiguero, me dieron una picoteada inolvidable y mi hermana y a mí nos regaló unas becerritas, la tablilla y la chocolate. Frente a la casa existía un establo y que los dueños vertían la majada de las vacas al exterior del establo a una zanja que hicieron que estaba como 2 metros de ancho por 40 centímetros de hondo, en la cual por travieso un día caí. La peste me duró toda una semana. También había unos llano muy grande por donde pasaban los chiveros para llevarlos a su venta al rastro de Tacuba, y mi mamá aprovechaba para comprar leche de cabra y aunque a mí me parecía muy espesa era sabrosa. En tiempo de lluvia se hacían unos charcos muy grandes y limpios sin lodo ya que el fondo era pasto muy finito, y cuando no, nos gustaban los zapatos que nos compraban los metíamos al agua y después los poníamos al sol para que se endurecieran y decirles a nuestros padres que ya no servían, que existían, y los tranvías con su clásico clan metálico en la misma calzada. La primera escuela que asistí, José Arturo Pichardo, era una casona muy antigua que parecía la casa del terror. No sé si era kinder o primaria, lo que sí me acuerdo es que fue la primera llamada de mis padres para darles la queja que había roto una ventana, la cual ya estaba vieja y apolillada, y en ella me recargué con las consecuencias ya mencionadas, y con cariño recuerdo a mi primera maestra, Lupita, que se polveaba exageradamente y que parecía fantasmita, y su olor característico a polvo maja identificaba el aroma y marca porque mi abuelita paterna usaba el mismo colorete, así le llamaba ella. Fue una época bonita, cuando en la radio escuchaba a Cricri el grillito cantor, y en las mañanas escuchaba una música que me agradaba mucho, y en ese tiempo no me interesaba qué tipo de música o compositor, y era el vals Los Patinadores de Jorge
Johann Strauss y otros programas de noticias como El Mundo Sigue Su Marcha. Otro detalle que se me quedó grabado fue el tintinear del sonidito de la estación de radio del Axeu, y como todo niño con mis altibajos, uno que otro chipote, descalabradas, y que normalmente esto sucedía en tiempo de las piñatas con tremendos tepacaltazos en la mollera, una que otra llamada de atención por quitarle los huevos a las gallinas de la vecina, motivo por el cual mi madre me daba mis estates quietos. Mamá, mamá, yo no fui fuerte, ay, mamá, no me pegues, mamá. En fin, fue una época que con cualquier detalle mi hermana y yo la pasábamos bien, las matinés al cine Tacuba, al parque de la China, que los tipos de árboles eran de eucalipto y juntábamos las hojas y semillitas para cuando nos daba la tos aspirábamos esto en infusión. En los llanos encontraba utensilios de obsidiana, como puntas de flechas, cuchillos y diferentes piezas. Parece que ese lugar fue donde nuestros ancestros se daban sus despeinadas en la batalla. 1947, termina un ciclo en el barrio de Clavería, delegación de Azcapotzalco en el Distrito Federal. Y se desarrolla la gran aventura en Ciudad Alemán, estado de Veracruz. Nacimiento de un nuevo poblado en el estado de Veracruz, Ciudad Alemán, año 1947. En el municipio de Cosamaloapan. Mamita, como que vi un cocodrilo y tiene cara de hambre. Me está mirando muy feo, como que nos quiere almorzar. Mejor vamos a correrle. No sé si hayan cocodrilos, pero si ves alguno, saca tu resortera y tírale de balazos. Como a las 2 semanas que mi padre partió, por razones de trabajo, a este nuevo poblado, mi madre decidió trasladarnos al lugar que estaba mi padre. En esos momentos comienza la odisea, y una nueva aventura para nosotros. Para comenzar, el transporte era de Ciudad de México por ferrocarril al puerto de Veracruz, y al llegar el temporal estaba con tormenta tropical, y al caminar por la costera el viento me hizo que corriera, y no me podía detener porque en cada mano llevaba una gallina que a mi santa madre se le ocurrió llevarse. No me quedó de otra más que estamparme en un poste. El siguiente paso era transbordar otro tren porque no había carretera, y al punto donde íbamos no paraba el tren. Todo era selva. La verdad no recuerdo cómo nos bajamos, ni cómo llegamos a donde mi padre estaba. Otro de los problemas fue que lo único para habitar eran un colectivos para los trabajadores, así que nuestro primer hogar en la floreciente Ciudad Alemán fue una vivienda que mi padre construyó únicamente con materiales naturales, maderos, varas y palma, y en plena selva, con arroyo de aguas cristalinas al pie de la casa, huerta de los frutos de la región, zoológico con toda clase de animales, como armadillos, codornices, tarántulas, víboras y toda la fauna como si fuera su casa, y tenían razón, era su hábitat. Y de mobiliario teníamos unos catrecesos y con mosquiteros, para que no nos almorzaran los pinolillos, que así les decían a los mosquitos. Mi padre nos hizo una poza y no la pasábamos chapoteando y jugando con los pececillos. Era nuestro lugar favorito. La verdad que si me hubiera ofrecido vivir en una casa de lujo, prefería la casa que mi padre nos construyó en la selva. La nueva morada fue donde se iniciaban el asentamiento de las nuevas familias de los trabajadores que empezaban a llegar de diferentes partes de la República. De alguna forma nuestro hogar estaba construido con madera y láminas de cartón, que en el primer huracán nos tuvimos que refugiar en las casas de los ingenieros. Ellos sí tenían casas más sólidas, aunque también eran de madera. Al siguiente día que había pasado el huracán, fuimos a ver nuestra casa y quedaron uno que otro palo.
Pasando el tiempo, fue creciendo más el poblado y dotando de más servicios a la comunidad, como una planta de luz, un consultorio, una escuelita y caminos de terracería para llegar al poblado más cerca y que era Tierra Blanca, donde nos abastecíamos de lo más indispensable, como comida y utensilios o cualquier otro producto que se necesitara. El traslado era caminando, y unas cuantas horas de ida y vuelta. Duramos poco tiempo en ese lugar, pero mi hermana y yo lo disfrutamos al máximo. Normalmente las idas y retorno a compras las hacíamos mi hermana y yo, pero la verdad que nos divertíamos en esas caminatas, observando la naturaleza de los parajes que pasábamos, comiendo frutos de la región, como mangos, plátanos, nances, piñas y muchas frutas más, y los animalitos que habitaban en esa región. El único problema que teníamos era cruzar el puente del río Papaloapan, ya que era muy estrecho y era el paso del ferrocarril, y si nos agarraba a la mitad, nos daba pánico por el ruido y el trepidar del tren, y nos teníamos que abrazar a los postes del puente hasta que pasara. De paso, en la riviera del río Papaloapan mi hermana y yo juntábamos piedritas que con la fricción natural se formaban diferentes figuras. Otro de mis pasatiempos a esa edad de 4 años era formar un álbum en un cuaderno de las diferentes mariposas que en la región existían, y que precisamente el nombre natural del Papaloapan es Río de las Mariposas. Otro de los anécdotas, era que cuando montaron la planta eléctrica La Chamacada, nos daba por hacer un tipo locomotoras con una tablita a la cual poníamos un bote de lata, le abríamos un costado, en la parte superior le hacíamos varios orificios, para que tuviera buena combustión la estopa con el diésel que el encargado de la planta nos daba. Rellenábamos el costado con estopa impregnada de diésel, y las ruedas de la locomotora eran de corcholata. Nuestra caravana la efectuábamos cuando iba obscureciendo, cada uno prendía la estopa de su locomotora, y en fila india marchábamos, y era un espectáculo ver en la obscuridad pequeñas luces, y el humo que emitía cada uno de los botes por la quema de la estopa y el diésel. Y hablando de luces, era maravilloso observar a las luciérnagas o cocuyos como emitían una sinfonía de resplandor en la obscuridad de la selva. Por aventuras y anécdotas no pararía, como mi hermana La Chamacada y yo nos íbamos de pesca a los riachuelos, con una vara y un ganchillo de metal, o preparar chile piquín y sal para subirnos a los árboles y comer mangos verdes, y tener que parar esa costumbre por unos cólicos tremendos que me dieron por comer mango verde, o cuando me clavé una tabla con tremendos clavos en la palma de la mano, por querer atrapar una hermosa mariposa. Para mi álbum, que en ese tiempo me dio por atrapar todo tipo de mariposas, ya que en ese lugar abundaban, o cuando por echarme una palomita en una troca, me caí y la rueda trasera casi me pasa por la cabeza. En fin, todo tiene su principio y su fin. No sé si fue un año o más la estancia en este poblado, pero calculo que fue por 1948. En esa época el tiempo para mí no existía, lo que sí se me quedó indeleble en mi mente lo grandioso de la naturaleza, cuando el hombre la respeta y no entra a depredar, lo que bondadosamente la Madre Tierra nos da, y esto lo digo por presenciar a través de mis 76 años la desaparición de ríos, lagunas, bosques, ciertos tipos de animales y los cambios climáticos que estamos viviendo.
1948 regresó a la Ciudad de México, llegamos al barrio de Tacuba a la casa de mi tía, hermana de mi padre, estuvimos unos días en lo que mi padre se acomodaba en un nuevo trabajo, y buscar una nueva casa para vivir. El nuevo trabajo de mi padre nos dio la oportunidad de habitar un nuevo departamento, que estaban destinadas para oficiales del ejército mexicano, y su ubicación estaba entre el Hipódromo de las Américas y la Secretaría de la Defensa Nacional. Cerca teníamos a la escuela primaria Canadá, en la cual ya cursaba el segundo año de primaria, y mi hermana el sexto año en la escuela La Marina. Pero sucede que mi padre cambia de trabajo a un aeroclub, para dar mantenimiento a los aviones de los socios de ese lugar, y nos tuvimos que mudar para ese tiempo. Todavía no terminamos el ciclo escolar mi hermana y yo, consecuentemente, teníamos que caminar para ir a la escuela de un punto a otro como 2 horas mínimo, pero eso no nos afectaba ya que estábamos acostumbrados a largas caminatas. Lo malo es que sí corríamos peligro porque teníamos que atravesar parajes solitarios, y atravesar el campo militar número 1 y rodear el Hipódromo de las Américas, pero felizmente mi hermana sí logró terminar su sexto año en su escuela La Marina. Yo no sé qué pasó, pero me quedé estancado en mi segundo año de primaria. Esa parte o lugar donde habitábamos estaba muy solitario, y mi diversión era ver los diferentes tipos de avionetas o aviones que se encontraban en los hangares, recorrer los campos en tiempo de lluvia y recoger hongos que salían en las colinas, o unas florecitas blancas que se daban al ras del suelo, y mi mamá las guisaba capeadas con huevo y sabían muy rico. Otra cosa que nos enseñó mi madre fue atrapar chapulines, los cuales guisaba ya sea con salsa de jitomate o simplemente asados con una rica salsa de molcajete, y como de costumbre fue poco el tiempo que habitamos en ese lugar. Nuestro nuevo hogar fue en un lugar que le nombraban El Molinito, perteneciente al Edo de México. La realidad no me gustaba para nada, era un lugar donde los soldados iban a tomar pulque y armaban mucho mitote y peleas. Lo único que me gustaba era que tenía un río llamado de San Esteban donde me enseñé a nadar, y que estaba bordeado por árboles de capulín y tejocotes, pero para mi hermana, que se estaba convirtiendo en adolescente, y para mí era un peligro por el ambiente que imperaba en ese lugar. Al pasar el tiempo, nos visita nuestra abuelita paterna, y observa las condiciones del lugar, y el peligro a que estábamos expuestos, llamándole la atención a mi padre, y enseguida nos consigue una casa con un amigo. El lugar a que me refiero es a la famosa colonia Peralvillo, en una vecindad del tiempo de don Porfirio Díaz. La verdad, estaba para llorar nuestro nuevo hogar, pero yo con 8 años todavía, en mi niñez me daba igual, y mis juegos a esa edad desarrollaba mi creatividad creando juguetes de mi inventiva, y en tiempo de vacaciones buscaba trabajo de ayudante de lo que fuera, abarcando una gama amplia de oficios como panadero, tapicero, cantinero, chícharo de peluquería, periodista repartidor de periódico, hojalatero, pintor de muebles, bolero de zapatos. Algo que para mí esto no era trabajo, sino que fue una forma de conocer cómo se desarrollaba la vida en los barrios bravos de ese tiempo. Me entretenía viendo a los merólicos en la Plaza Garibaldi, la forma de hablar, de ser, de actuar con sus albures de doble sentido. Tepito, un barrio muy espacial, La Guerrero, San Simón, La Lagunilla. Todo esto lo comparaba con el cantante Chava Flores o la revista de la familia Burrón. Mis primeros negocios, como titiritero, esto se los copié a los hermanos Rosete Aranda, reconocidos en todo México. Literatura infantil, compraba paquetes de cuentos del Pájaro Loco, La Pequeña Lulú, Gasparín, y los vendía a la chamacada. Pero para mi hermana ya en la adolescencia no le agradaba para nada, en el ambiente en que vivíamos, pero aún así yo disfruté mi niñez acomodándome al nuevo ambiente del barrio, con su nueva cultura que iniciaba en los años 50, y que ya estaban mis 2 nuevos hermanos, Felipe y Héctor, y mi hermana y yo ya les llevábamos algo de ventaja en años, y quizás esto influyó en que cada quien fue tomando su camino y nos formamos muy independientes en todas nuestras acciones.
La verdad es que nuestros padres nos dieron mucha libertad, quizás más de lo normal, pero esto templó más nuestras almas y nuestro espíritu se encaminó hacia lo más positivo posible, indudablemente con aciertos y errores. Con problemas al orden del día, carencias, una imagen familiar no muy estable, mi mamá desde muy chico, enseñándome a su capacidad, entre el bien y el mal, en fin nuestros padres nos dieron lo que tenían ni más ni menos. A mis padres les doy las gracias por habernos dado la vida. Después de este lapso de tiempo entro a la adolescencia, y esto es otro cantar, pero ya subí el video en YouTube, con el título de La Colonia Peralvillo y sus chicos malos.